Caos, un avión de línea completamente nuevo, la versión más reciente y avanzada de un tipo antiguo y confiable, se vuelve casi completamente incontrolable solo minutos después del despegue. Podrías pensar que conoces esta historia, pero confía en mí, te sorprenderás. A veces, una historia es tan grande e incluye intereses monetarios tan inimaginables que se introducen conscientemente narrativas sesgadas para cambiar la opinión pública sobre lo que realmente sucedió. Y esta es una de esas historias. Por ello, en la próxima hora o más, te guiaré a través de explicaciones muy complejas. Quédate conmigo, valdrá la pena, lo prometo. Dinero, lo único que todas las empresas buscan y la base de lo que hace funcionar a una sociedad capitalista. Esto es cierto tanto para las aerolíneas como para los fabricantes de aviones, y eso es lo que finalmente llevó a Boeing a crear el modelo 737 MAX, la última iteración de su popular jet de fuselaje estrecho y la base del éxito financiero de la compañía. Pero lo que necesito que entiendas aquí es que el MAX en realidad nunca se suponía que existiera. A principios de los años 2010, el 737 ya era un diseño envejecido que remonta a los años 60, y Boeing estaba planeando un sucesor moderno, un avión que habría aprovechado al máximo toda la tecnología moderna disponible y por lo tanto lo habría hecho mucho más eficiente en combustible para las aerolíneas. Pero entonces Airbus entró en escena y decidió equipar nuevos motores a su familia Airbus A320, llamándola la serie Neo, mejorando su eficiencia hasta en un 16%. Ahora, Boeing sabía que crear un avión completamente nuevo les llevaría alrededor de 10 años, y si lo hacían, su familia 737NG no podría competir con el Neo, dejando así una cantidad potencialmente enorme de dinero sobre la mesa. Así que rápidamente descartaron su nuevo avión y en cambio comenzaron a investigar las posibilidades de equipar el antiguo 737 con los motores CFM LEAP más recientes y eficientes. Si pudieran hacer eso, no solo podrían igualar a la familia Neo en términos de eficiencia, sino que también podría ser pilotado por los mismos pilotos que volaban los antiguos 737s. Eso siempre y cuando las características de vuelo de esta nueva variante no difirieran del antiguo 737. Recuerda eso. Ahora, a las aerolíneas les encantó esta idea ya que prometía aumentar los rendimientos, dinero, así como una mejor huella ambiental, y una de las primeras aerolíneas en comprar este nuevo modelo 737 MAX fue Lion Mentari Airlines en Indonesia, más conocida como Lion Air. Era la aerolínea más grande de Indonesia y anteriormente había tenido problemas con un historial de seguridad un tanto irregular, al no ser incluida en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo en 2011 debido a preocupaciones de seguridad, y también fue prohibida en todo el espacio aéreo de la Unión Europea hasta el 2016. Pero después de eso mejoraron mucho y en junio de 2018 recibieron una calificación de seguridad positiva tras una auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional. Al mismo tiempo, esta historia tiene lugar en octubre de 2018. Su flota constaba de varios tipos de aviones diferentes y, lo que es importante para esta historia, 11 nuevos Boeing 737 MAX 8. La aeronave en la que nos centraremos hoy tenía la matrícula Papa Kilo Lima Quebec Papa y había recibido su certificado de aeronavegabilidad solo 2 meses antes de este vuelo. Y esos no habían sido 2 meses sin problemas. Por ejemplo, a principios de octubre se registraron varios problemas con la unidad de referencia inercial de datos aéreos, incluyendo un mensaje de falla de mantenimiento que indicaba una señal de ángulo de ataque fuera de rango en su lado izquierdo. Esto también se combinó con varios problemas eléctricos, pero todos esos inconvenientes se rectificaron el 9 de octubre, según el registro técnico de la aeronave. Ahora, pronto me referiré a varios sistemas técnicos, así que probablemente sea bueno hacer una pequeña revisión de los sistemas. Antes de continuar, para mostrar información útil en los instrumentos del piloto como velocidad, altitud, actitud y rumbo, se debe recopilar, procesar y luego convertir en señales electrónicas mucha información diferente. En el 737, esto se maneja a través de 2 computadoras principales conocidas como Unidad de Referencia Inercial de Datos Aéreos, una para cada piloto.
Esas unidades se utilizan para tomar información de nuestros giroscopios láser en el sistema de referencia inercial, así como una multitud de sondas y sensores en el exterior de la aeronave. Esos sensores incluyen sondas pitot, que miden la presión dinámica, velocidad, los puertos estáticos, que miden la presión estática, altitud, y sensores de ángulo de ataque, que son estas aletas con apariencia de ala, que miden el ángulo del aire que golpea la aeronave y las alas. Conocer el ángulo de ataque de la aeronave es crucial para calcular si la aeronave está cerca de entrar en pérdida, lo que significa que las alas dejarán de poder crear sustentación, pero también para reajustar los valores de las otras sondas, ya que el aire que las golpea de manera diferente puede causar cambios en sus lecturas. De todos modos, todos esos valores de las sondas se combinan en dos módulos de datos aéreos y luego se envían a la unidad de referencia inercial de datos aéreos, donde se preparan y luego se presentan a los pilotos. Algunas sondas generan señales separadas para los instrumentos de reserva, pero eso no es relevante para esta historia. Sin embargo, lo que es importante es entender que una de las tareas que maneja la unidad de referencia inercial de datos aéreos es detectar si alguna de estas entradas es defectuosa y en ese caso presentar una bandera de fallo o advertencias de desacuerdo a los pilotos para alertarles sobre lo que está sucediendo. Si las dos unidades de referencia inercial de datos aéreos detectan una diferencia en la altitud que supera un cierto valor durante un tiempo determinado, se generará una advertencia de desacuerdo correspondiente, y es lo mismo para la velocidad y, en teoría, los ángulos de ataque. Entonces, ¿por qué digo en teoría? Resulta que la advertencia de desacuerdo del ángulo de ataque era una advertencia que todos los Boeing 737NG tenían y que los 737 MAX también deberían haber tenido. Pero en el caso del MAX, los diseñadores de software habían reescrito el código para ello, vinculándolo a la presencia de un indicador de ángulo de ataque en las pantallas del piloto. Pero ese indicador era un extra opcional por el que las aerolíneas debían pagar para incluirlo. Y ya que muy pocas lo habían hecho, incluyendo Lion Air, la advertencia de desacuerdo de ángulo de ataque no estaba disponible en este avión. Ni la Administración Federal de Aviación ni Boeing se percataron de esto durante la certificación, pero al hacerlo, Boeing lo consideró un problema menor que planeaban solucionar en una actualización de software posterior. Este tipo de decisiones y más se cubrirán después en amplias audiencias judiciales. Antes de llegar al vuelo también hay otro sistema del que quiero hablar, y ese es el sistema de ajuste de inclinación. En el 737, el estabilizador horizontal trasero puede moverse para cambiar el ángulo de inclinación del avión. Los elevadores en la parte trasera son las superficies de control primarias, pero todo el estabilizador puede moverse para mantener el avión equilibrado cuando su peso se desplaza a medida que la velocidad o la configuración cambian durante el vuelo. Nosotros, los pilotos, controlamos esto con la ayuda de un interruptor de ajuste eléctrico en nuestra columna de control, y cuando movemos esas, podemos ver que las ruedas de ajuste se mueven en ambos lados del cuadrante del acelerador. Ahora, dentro de esas ruedas también tenemos una escala de ajuste que nos muestra la configuración del estabilizador, y eso es súper importante para el despegue, para asegurarnos de que el avión no comience a inclinarse demasiado temprano o se vuelve demasiado pesado para rotar. Durante el vuelo, cuando volamos manualmente, también es súper importante seguir actualizando esta configuración de ajuste para evitar tener que empujar o tirar demasiado en los controles. El estabilizador es una superficie enorme, por lo que puede ejercer mucha fuerza de inclinación si no se maneja correctamente. Y eso nos lleva de vuelta al avión de esta historia y los problemas que experimentó. Ese mensaje de señal de ángulo de ataque fuera de rango que mencioné antes era una pista de que podría haber algo sospechoso con la veleta de ángulo de ataque izquierdo. Pero el problema desapareció una vez que se reinició el ordenador asociado y el avión fue simplemente devuelto al servicio nuevamente. Luego, el 26 de octubre, 3 días antes del vuelo del accidente, el avión llegó al aeropuerto de Manado después de un vuelo desde Tianjin, en China. Tras aterrizar, los pilotos reportaron haber recibido alertas de altitud y velocidad en el lado del capitán durante el vuelo, además de una luz de mantenimiento encendida en el panel superior. El ingeniero de turno en Manado revisó la información de fallos en la función de mantenimiento a bordo del avión, que mostraba algún tipo de problemas con el ordenador del amortiguador de guiñada de gestión de pérdida, pero cuando se le pidió al ordenador que realizara una autoevaluación, el problema simplemente se solucionó y la información de velocidad y altitud volvió a aparecer. Así que con eso hecho, el avión fue simplemente devuelto a la línea, pero ya al día siguiente, cuando el avión voló de Manado a Denpasar, los mismos problemas reaparecieron.
Ahora, el nuevo ingeniero esta vez en Denpasar siguió el mismo procedimiento, que de nuevo pareció resolver el problema, y antes de que empieces a golpearte la frente aquí, este era el procedimiento de mantenimiento descrito a seguir cuando se enfrenta a esta falla particular. Aunque una repetición como esta debería haber levantado algunas banderas de advertencia, pero el avión fue una vez más devuelto al servicio y para los siguientes 2 vuelos, el problema en realidad no volvió a aparecer. Pero cuando el avión tuvo que hacer el 4.º vuelo, del día desde Denpasar a Manado, tanto las banderas de velocidad como de altitud reaparecieron de nuevo. Ahora se presentan advertencias de fallo en los ajustes de velocidad, IMACHI. Lo que realmente había sucedido aquí era que una bobina dentro de la veleta del ángulo de ataque izquierdo tenía un daño, y ese daño interrumpía las señales de la veleta siempre que la temperatura exterior se volvía demasiado fría. Esos 2 vuelos intermedios habían sido razonablemente cortos y volados a altitudes más bajas, donde la temperatura había sido razonablemente alta, por lo que la falla no reapareció allí, pero en esta etapa mucho más larga, la falla se activó nuevamente. La veleta del ángulo de ataque debía corregir las señales del tubo de pitot y del puerto estático, pero como estas señales estaban interrumpidas o eran inexactas, las correcciones también lo eran, lo que desencadenó las banderas y demás fallas. De cualquier manera, el ingeniero en Manado no tenía idea de esta bobina dañada, así que en su lugar ahora se puso a trabajar revisando todos los numerosos mensajes de error que el registro interno del avión había creado. Y si crees que varias fallas como esta deberían activar una alarma interna para el equipo de mantenimiento, estás totalmente en lo cierto. Pero en este caso, el contratista que Lion Air utilizó para su mantenimiento tenía una forma ligeramente diferente de definir las fallas recurrentes, por lo que no se destacó adecuadamente. En la noche, el ingeniero hizo varias pruebas y reinicios, pero por la lluvia no pudo hacer algunas debido al peligro de los rayos. Pero encontró formas de darle la vuelta a eso, así que cuando la tripulación de vuelo, los mismos que habían volado el vuelo anterior, regresaron al avión por la mañana, una vez más había sido liberado para el servicio. Los pilotos discutieron las acciones que había tomado el ingeniero, pero realmente no estaban contentos con lo que escucharon. Pensaron que se debería hacer más para solucionar esto, obviamente un problema recurrente, pero el ingeniero les dijo que esto se podría hacer mejor en su destino que en pasar. Ahora, esto no fue genial, ya que muestra que el ingeniero probablemente sabía que todavía había algo mal con la aeronave y permitió que partiera de todos modos, pero eso no fue lo peor aquí. Porque en el próximo vuelo, la tripulación efectivamente experimentó las mismas fallas de nuevo, así como una falla del acelerador automático durante el despegue, y cuando se descargaron los códigos de falla de ese vuelo, parecía que los problemas habían reaparecido inmediatamente después del inicio del motor, lo que significa que la tripulación probablemente había decidido despachar con las banderas en el lado del capitán ya presentes. Si ese era el caso, fue una gran violación de los requisitos de despacho, ya que nunca deberíamos dejar el aeropuerto con fallas como esta. De todos modos, el vuelo se completó finalmente de manera segura a Denpasar, y cuando el avión llegó aún con los mismos problemas, el equipo de ingeniería decidió finalmente reemplazar esa veleta de ángulo de ataque izquierdo. Una buena decisión, pero ahora ocurrió una coincidencia verdaderamente increíble porque, dado que los ingenieros no tenían ninguna veleta de ángulo de ataque de repuesto en sus almacenes, tuvieron que pedir una nueva, y cuando llegó esa nueva, resulta que no era nueva en absoluto. En cambio, era una renovada que había sido reparada y recalibrada por una empresa estadounidense llamada Extra Aerospace. Más tarde resultó que habían utilizado una herramienta de calibración diferente a la recomendada pero aún permitida. El problema era que la herramienta tenía una configuración que si se activaba por error, permitiría una calibración con la aleta emitiendo señales incorrectas. En este caso, la aleta funcionaba perfectamente, pero con la pequeña salvedad de que mostraba un valor 21 grados más alto de lo que debería. Como parte de la instalación de la nueva aleta, los ingenieros debieron someterla a pruebas para verificar sus indicaciones, lo que habría detectado esto, pero no hay registros de que esta prueba se haya realizado. Y cuando se le preguntó al ingeniero a cargo, mostró fotos de la cabina de un avión diferente. Esto establece el escenario para el vuelo 043 de Lion Air previo al vuelo del accidente, y aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. Pero primero, si sabes casi cualquier cosa sobre este accidente, habrás notado que hasta ahora no he mencionado un sistema conocido como el sistema de aumento de características de maniobra.
Y eso es porque hasta este punto aún no había entrado en la historia. Pero ahora lo hará. Y no creo que haya un solo sistema de aeronave en la historia que haya sido tan vilipendiado y malentendido como este sistema de aumento de características de maniobra. Así que para aclarar las cosas, ahora explicaré exactamente qué es y qué se suponía que debía hacer. Cuando Boeing decidió reemplazar los motores de sus viejos 737, se encontraron con un problema que su competidor Airbus no tenía. Las alas del 737 eran muy bajas para que los motores LEAP más grandes encajaran correctamente sin riesgo de golpear el suelo. La mayoría de las ganancias de eficiencia de estos nuevos motores provenían de la alta relación de bypass que producían, por lo que hacerlos más pequeños anularía su propósito. Entonces los ingenieros de Boeing se pusieron a trabajar y decidieron colocar los motores un poco más adelante del ala y también un poco más arriba, lo cual funcionó muy bien. Pero luego vino el siguiente problema. Verás, para que los pilotos que estaban calificados para volar en el antiguo Boeing 737NG pudieran también operar esta nueva variante sin entrenamiento adicional, el avión tenía que actuar y sentirse exactamente como el antiguo 737. Pero cuando los ingenieros modelaron el MAX con esta nueva ubicación del motor, vieron que bajo circunstancias muy específicas, más exactamente durante ángulos de ataque altos y con los flaps levantados, estas nuevas enormes góndolas del motor en realidad comenzaron a producir algo de sustentación, que actuaba hacia arriba alrededor del eje de inclinación, causando un ligero impulso de inclinación hacia arriba. Desde una perspectiva de manejo, esto no representaba un inconveniente. No hizo que el avión fuera peligroso o inestable de ninguna manera, pero sí significaba que no se comportaría exactamente como el antiguo 737NG. Técnicamente, el gradiente de fuerza de la palanca no era igual, lo cual era inaceptable para la certificación. ¿Qué podría hacer Boeing para resolver este problema? Bueno, alguien pronto descubrió que tenían una solución similar para sus tanqueros KC-46 Alpha, algo conocido como el sistema de aumento de características de maniobra. Esta era una solución de software que funcionaba a través del sistema de ajuste de velocidad para ajustar ligeramente el ajuste de inclinación del estabilizador cuando era necesario. El software podría programarse para activarse solo durante esas circunstancias muy específicas, cuando el avión era pilotado manualmente con altos ángulos de ataque, y con los flaps levantados ajustándose hacia adelante cuando el efecto de elevación de la góndola comenzó a entrar en acción, y de esta manera básicamente simular la misma sensación de inclinación que el antiguo NG y también devolver el gradiente de fuerza de la palanca a la regulación. Esta fue una idea brillante, ya que mantener el MAX dentro de la misma clasificación de tipo que el antiguo 737, sin requisitos de entrenamiento en simulador, era un punto de venta crucial. Para Boeing, cualquier requisito adicional de entrenamiento en simulador implicaría mayores costos y complicaciones para sus clientes de aerolíneas y por lo tanto lo hace menos competitivo contra el Airbus. El sistema debería ser una función de uso muy poco frecuente del sistema de ajuste de velocidad, un sistema que ya se estaba utilizando en los antiguos 737NG y Boeing. Por lo tanto, pensó que la función del sistema de aumento de características de maniobra no necesitaba más explicación o incluso ser incluido en los manuales, y esto es muy importante para entender esta historia. El sistema de ajuste de velocidad es algo muy familiar para los pilotos del Boeing 737. Se activa automáticamente en ciertas circunstancias cuando volamos manualmente y es especialmente activo después del despegue cuando la velocidad y la configuración cambian continuamente. Así que el hecho de que las ruedas de ajuste se movieran por sí mismas era algo a lo que estos pilotos estarían bien acostumbrados. Cuando Boeing estaba certificando el sistema de aumento de características de maniobra, parte de esto incluía algo conocido como una evaluación de riesgo funcional, basado en el riesgo que el sistema representaba para la aeronave. A través de varias suposiciones basadas en cómo los pilotos deberían reaccionar ante una activación errónea, repentina del sistema, junto con cuánto se permitiría ajustar el sistema, Boeing terminó clasificando el riesgo del sistema de aumento de características de maniobra como mayor en una escala que incluía menor, mayor, peligroso y catastrófico. Y dado que mayor estaba en el extremo inferior de esa escala, no se consideró necesario evaluar más a fondo cómo podría desarrollarse tal fallo junto con otros fallos.
solo se probó en un simulador como una falla aislada al ajuste máximo original de 0.6 grados, utilizado si se activa a velocidades y números de Mach más altos. Por esta razón, también se consideró seguro que el sistema de aumento de características de maniobra formara parte del resto del sistema de ajuste de velocidad, que solo utilizaba un ordenador de control de vuelo en cualquier momento dado, y por lo tanto, también solo dependía de una única veleta de ángulo de ataque. Durante las pruebas, los pilotos de Boeing ampliaron la función del sistema de aumento de características de maniobra para incluir vuelos a velocidades más bajas. Y en ese caso, la función de ajuste se amplió a 2,5 grados de ajuste máximo, lo cual es un movimiento de ajuste sustancialmente mayor. Pero eso no se consideró aerodinámicamente más peligroso que el límite anterior de 0.6 grados a alta velocidad y por lo tanto nunca se probó. La Administración Federal de Aviación, que estaba a cargo de supervisar este proceso, había delegado gran parte de la supervisión de estas tareas detalladas de certificación a ciertos empleados aprobados de Boeing. Y más tarde resultó que toda la documentación sobre este cambio en la autoridad del sistema de aumento de características de maniobra nunca llegó realmente a la Administración Federal de Aviación. Boeing estaba al tanto del sistema y sus capacidades, pero no lo consideró un problema serio. Asumieron que un piloto que se enfrentara a una posible activación defectuosa del sistema de aumento de características de maniobra tardaría solo unos 3 segundos en darse cuenta mientras la contrarrestaba con la entrada del elevador. Y luego, los pilotos usarían su compensación eléctrica para cancelarla y no pasaría nada peor. Nunca tuvieron en cuenta que una entrada de compensación manual también restablecería el sistema de aumento de características de maniobra y si después de eso todavía se detectaba una condición de alto ángulo de ataque, pero entonces el sistema de aumento de características de maniobra simplemente esperaría 5 segundos y se activaría de nuevo. Y otra vez y otra vez. Como dije, este sistema también se consideró tan pequeño e insignificante que Boeing ni siquiera se molestó en explicarlo en sus manuales técnicos para pilotos. Básicamente nadie sabía de ello, en especial los pilotos normales que realmente iban a volarlo. Cabe mencionar que existía una manera de detener el sistema de aumento de características de maniobra y los demás ajustes eléctricos, y era activando los interruptores de corte de ajuste del estabilizador como parte de los elementos de memoria del estabilizador descontrolado. Pero como veremos pronto, eso no era tan obvio como suena. El 28 de octubre de 2018, el día antes del accidente, los 2 pilotos que estaban programados para operar el vuelo 043 de Lion Air llegaron al aeropuerto en Denpasar por la noche para comenzar a prepararse para su vuelo a Yakarta. Hablaron con el ingeniero, quien les informó sobre los problemas del vuelo anterior y que había reemplazado el sensor de ángulo de ataque en el lado del capitán, lo que convenció al capitán de que el problema ahora había sido resuelto. Luego se dirigió a informar a la tripulación de cabina, declarando que él sería el piloto del vuelo y mencionando nuevamente algunas dificultades técnicas previas con la aeronave. Esto es importante porque muestra que probablemente era consciente del hecho de que había una posibilidad de que algo pudiera suceder también en este vuelo, porque siempre tienes que estar más vigilante después de que se hayan realizado algunos procedimientos de mantenimiento importantes. Durante la sesión informativa también se unió a la tripulación un tercer piloto que trabajaba para una de las otras aerolíneas del grupo Lion Air y que también estaba calificado en el MAX y fue invitado a permanecer en la cabina durante el vuelo. Luego se dirigió hacia el avión y finalmente partió a las 22:20 hora local después de casi 3 horas de retraso. Y en los primeros segundos tras la rotación todo parecía funcionar bien. Pero casi tan pronto como se retraía el tren de aterrizaje, sonó momentáneamente una advertencia de configuración de despegue, lo cual definitivamente no debería suceder. Y luego aparecieron tanto las advertencias de desacuerdo de indicador de velocidad aerodinámica como de altitud en el lado del capitán junto con el agitador de control. Ahora, para cualquiera que no haya estado en una cabina con un agitador de control activado, es bastante ruidoso y definitivamente sorprendente cuando no lo esperas. Pero este capitán mantuvo la calma y simplemente inclinó la nariz del avión 15 grados hacia arriba, como de costumbre, confiando en la configuración de despegue. Después de un rápido escaneo de sus instrumentos, los del primer oficial y los de reserva, concluyó que los suyos estaban defectuosos, probablemente porque el trabajo se realizó de su lado.
Entonces entregaron los controles al primer oficial con buenas indicaciones y solicitaron realizar los elementos de memoria de velocidad del aire no confiable. Los pasos consistían en desconectar los automáticos, apagar los directores de vuelo y establecer una actitud de ascenso de 10 grados con un 80% de empuje, dado que los flaps aún estaban extendidos. Eso garantizaría que el avión siguiera volando de manera segura, mientras se podía ejecutar el resto de la lista de verificación. Y por lo tanto, conocer esos elementos de memoria es súper importante. En ese instante, el primer oficial aún pilotaba manualmente el avión, con el ajuste de velocidad activándose intermitentemente de forma habitual. Curiosamente, probablemente porque el primer oficial vio cómo aumentaba la velocidad, también pidió que se replegaran los flaps y casi inmediatamente cuando los flaps subieron, activó el piloto automático. Ahora, debería mencionar aquí que el elemento de memoria instruía específicamente al piloto a no activar el piloto automático, pero esto probablemente se hizo por costumbre y dado que parecía que el primer oficial tenía instrumentos perfectamente funcionales. Durante aproximadamente un minuto, el vuelo luego progresó normalmente con el capitán, buscando la lista de verificación QRH correcta para seguir y lidiar con todas las diferentes advertencias que tenían, y durante todo este tiempo, el agitador de palanca continuó retumbando en el lado izquierdo. Después, el piloto automático se desconectó abruptamente y casi al instante el ajuste del estabilizador empezó a avanzar en dirección de nariz hacia abajo, pero ahora a una velocidad mucho mayor que antes. La tripulación estaba acostumbrada a que las ruedas de ajuste se movieran independientemente, pero esta vez no ayudaba. En cambio, dificultaba mucho más al primer oficial mantener la altitud correcta. Por lo tanto, utilizó su interruptor de ajuste para volver a ajustar hacia arriba, pero 5 segundos después, el ajuste siguió avanzando más de lo que el primer oficial ajustó hacia atrás, haciendo los controles cada vez más pesados. Intentó reconectar el piloto automático, pero se desconectó de inmediato y el ajuste simplemente continuó. En este momento, el capitán emitió un mensaje de urgencia pan al controlador, diciendo que tenían problemas con los instrumentos y pidió subir en línea recta. Cuando el controlador empezó a interrogarlo, simplemente le pidió que aguardara. Una forma eficaz de disminuir el trabajo. Cuando el avión ascendió a través de aproximadamente 5.000 pies y con el capitán aún trabajando en la lista de verificación, el copiloto gritó repentinamente: ¡Estás descendiendo! El capitán notó que se estaba desarrollando un descenso, por lo que le indicó a su primer oficial que continuara ascendiendo y siguiera las instrucciones de los directores de vuelo. Pero esto también hizo que mirara lo que estaba haciendo el primer oficial y notó que parecía estar constantemente luchando con el ajuste. El primer oficial también dijo ahora que la nariz comenzaba a sentirse muy pesada. Supongo que algunos de ustedes ya habrán descubierto lo que estaba pasando aquí. El nuevo sensor de ángulo de ataque tenía, como mencioné, un sesgo de 21 grados hacia arriba, lo que significa que tan pronto como el avión despegó, la computadora de control de vuelo del lado izquierdo notó lo que interpretó como una situación de alto ángulo de ataque. Mientras los flaps estuvieran extendidos o el piloto automático activado, esto solo generó advertencias de discrepancia de velocidad y altitud, precaución maestra y agitador de palanca. Pero tan pronto como los flaps estuvieron arriba y el avión fue volado manualmente, el sistema de aumento de características de maniobra también se activó y ahora estaba intentando replicar esa fuerza de palanca de la que hablamos antes. El único problema era, por supuesto, que el avión en realidad no estaba en un ángulo de ataque alto, por lo que el sistema de aumento de características de maniobra hizo ahora fue efectivamente forzar la nariz del avión hacia abajo, hacia el suelo. Los pilotos no tenían idea de esto, ya que ni siquiera sabían que este sistema existía, y mientras estaban inclinándose en contra de él como Boeing había predicho, nadie había pensado en el hecho de que el sistema se reiniciaría y comenzaría a ajustar hacia adelante una y otra vez, cada vez que el piloto se ajustara en contra de él. Cuando el capitán notó las entradas de ajuste hacia adelante recurrentes, pronto se dio cuenta de que debían estar lidiando con algún tipo de reacción extraña por parte del sistema de ajuste de velocidad y por lo tanto ejecutó los elementos de memoria para un estabilizador de pista, ya que sabía que esto detendría el sistema de ajuste de velocidad. Cuando cambió los interruptores de ajuste del estabilizador, el sistema de aumento de características de maniobra finalmente se detuvo. Pero esto también significaba que el piloto automático ya no estaría disponible y tendrían que ajustar manualmente durante el resto del vuelo. En este punto, estaban lidiando con 3 listas de verificación de análisis cuantitativo de riesgos diferentes simultáneamente: desacuerdo de altitud, velocidad del aire dudosa y estabilizador descontrolado.
Pero todas las listas de verificación no normales se escriben con la suposición de que no existen otras fallas, y ninguna de estas listas de verificación incluía la frase aterrice en el aeropuerto disponible más cercano. Debido a eso, cuando la tripulación comenzó a discutir qué hacer, decidieron continuar el vuelo hacia su destino, Yakarta, un vuelo de más de 90 minutos, ya que se esperaba que el clima en la ruta estuviera bien. Solo para aclarar aquí, si te encuentras en una situación como esta, con 3 listas de verificación diferentes, 2 de las cuales incluyen elementos de memoria y un agitador de palanca continua, está perfectamente bien regresar y aterrizar incluso si la lista de verificación no lo dice explícitamente. Incluso me atrevería a decir que probablemente sería lo mejor que hacer. De todos modos, esta tripulación simplemente continuó ascendiendo, pero pidieron un nivel de crucero más bajo de lo normal, ya que no estaban equipados para vuelo, con mínimo de separación vertical reducido, sin un piloto automático, y también mantuvieron a los pasajeros sentados e informaron a la tripulación de cabina sobre el problema. Cuando comenzaron a acercarse a Yakarta, el capitán pidió un descenso ininterrumpido y mantuvieron su estado de urgencia PAN activo hasta que finalmente aterrizaron de manera segura en la pista 25 izquierda en Yakarta a las 02:56 hora local. Ahora, muy pocas fuentes han destacado la importancia de este vuelo en los informes sobre este accidente, pero en realidad contiene algunas de las verdaderas claves de lo que iba a suceder al día siguiente. Primero, mostró la gran diferencia que supuso para la tripulación estar al tanto de los problemas anteriores, ya que claramente los hizo estar más alerta. Eso es algo que solo obtienes si te aseguras de que el registro técnico se ha leído a fondo antes del vuelo o si te informa un ingeniero como en este caso. En segundo lugar, esta era una tripulación muy capacitada donde, excepto por la decisión de continuar, el capitán tomó todas las decisiones correctas cuando se necesitaban. El miembro extra de la tripulación en el asiento de salto también alertó rápidamente a la tripulación cuando el sistema de aumento de características de maniobra comenzó a forzar el vuelo a un descenso y, en general, la gestión de recursos de la tripulación parecía funcionar razonablemente bien. Entonces, incluso con todos los errores que habían hecho posibles estos problemas, siempre que estos factores estuvieran presentes, los problemas del sistema de aumento de características de maniobra parecían poder contenerse. Pero lamentablemente aquí termina mi elogio para esta tripulación. Porque mientras ahora estaban rodando hacia su posición en Yakarta, por alguna razón reiniciaron los interruptores de corte del compensador de estabilizador. Y mientras los pasajeros desembarcaban, el capitán sí anotó los problemas en el libro de registro técnico, pero no incluyó el percibido descontrol del estabilizador ni el agitador de control. Posteriormente, al ingresar a la sala de la tripulación y presentar su informe de vuelo, redactó la siguiente descripción: velocidad del aire no confiable y discrepancia de altitud tras el despegue. El sistema de ajuste de velocidad también apunta en la dirección equivocada, probablemente por la diferencia de velocidad. Se identificó que el instrumento del capitán no era confiable y se entregó el control al primer oficial. Continuar con la lista de verificación anormal de velocidad del aire no confiable y discrepancia de altitud. Decidió continuar volando a Charlie Golf Kilo a un nivel de vuelo de 280. Aterrizó sin problemas en la pista 25 izquierda. Como puedes ver, no se incluyó el agitador de palanca ni que había pasado por la lista de verificación del estabilizador fugitivo, lo que significó que el informe no recibió la prioridad necesaria, pareciendo solo un problema de instrumento. La falta de énfasis en el informe sobre la parte más peligrosa del vuelo se atribuyó posteriormente a la insuficiente capacitación del piloto sobre el funcionamiento real del sistema de gestión de seguridad de Lion Air. De todos modos, el problema ahora era que la misma falta de información también afectó a los ingenieros que atendieron el avión después del vuelo. Al abrir el registro técnico, solo vieron que el capitán había anotado las banderas de desacuerdo de IAS y altitud después del despegue, y una advertencia de presión diferencial de campo más tarde en el vuelo. Ahora vale la pena señalar aquí que todas estas advertencias y luces eran las que aún estaban presentes en la cabina en el momento en que el capitán las anotó. Si la bandera de desacuerdo del ángulo de ataque también hubiera estado presente, probablemente también se habría anotado, pero dado que Boeing había olvidado incluir eso en los MAX sin un indicador de ángulo de ataque, ahora no lo estaba, por lo que la falla nunca se registró. Los ingenieros ahora revisaron la memoria de fallos del avión, pero no anotaron los códigos de referencia. En cambio, se enfocaron principalmente en los mensajes anotados por el capitán.
Luego, revisaron sus manuales de aislamiento de fallos basándose en esto y siguieron su orientación, lo que les llevó a simplemente limpiar los tubos de pitot y limpiar el conector eléctrico al ordenador de campo del elevador. Y dado que ambos sistemas, una vez probados, funcionaron perfectamente, la aeronave fue devuelta al servicio con la verdadera falla aún oculta y muy activa. Esto finalmente nos lleva al vuelo del accidente, que tendría lugar al día siguiente temprano en la mañana del 29 de octubre de 2018. Todavía estaba oscuro afuera cuando los dos pilotos programados para operar el vuelo 610 de Lion Air llegaron al aeropuerto en Yakarta. El primer oficial no había sido originalmente programado para este vuelo, pero fue llamado de reserva para hacerlo a las 4 de la mañana. La ruta que ahora tenían por delante los llevaría de Yakarta a Pangkalpinang, y había 181 pasajeros reservados, incluyendo un ingeniero más 6 tripulantes de cabina y 2 pilotos, llevando el total de almas a bordo a 189. Los pilotos revisaron el clima, los NOTAMs y los planes de vuelo sin encontrar nada inusual. El clima tanto en Yakarta como en su destino era bueno y no se esperaba ninguna turbulencia real. Después de revisar todo, se acercaron, dieron instrucciones a la tripulación de cabina y se dirigieron al avión. El capitán sería el piloto para la primera etapa del día. Entonces, cuando llegaron a la cabina, revisó el registro técnico y luego comenzó a preparar el avión, mientras el primer oficial salió a verificar que su casi nuevo Boeing 737 MAX 8 no tuviera ningún problema. Ahora, no sabemos cuánto tiempo pasó realmente el capitán revisando el registro técnico, pero cuando llegó el momento de discutir el estado técnico del avión con el primer oficial, solo mencionó que un Automatic Direction Finder no estaba en servicio, nada más. Por lo tanto, es bastante probable que solo miró la parte trasera del registro técnico, donde se guardan todos los elementos técnicos abiertos, y no miró mucho más allá de eso. Y por supuesto, los ingenieros ya habían solucionado los problemas del vuelo anterior, por lo que esos problemas no estaban escritos allí. Si hubiera volteado unas cuantas páginas atrás en el registro, habría visto las numerosas anotaciones que sus colegas habían ingresado durante el día anterior y tal vez esta historia habría tenido un final completamente diferente. Pero lamentablemente eso no sucedió. Como mencioné anteriormente, estar preparado para un problema potencial es una gran ventaja, y es por eso que revisar el registro técnico es tan crucial, pero eso nos lleva a quiénes eran estos dos pilotos. El capitán era un ciudadano indio de 31 años con una experiencia total de poco más de 6,000 horas. De estas, había volado 5,176 horas en la familia 737, y el informe no especificó cuántas de esas horas se volaron en la variante MAX, pero no podrían haber sido muchas porque era realmente casi nuevo. Su registro de entrenamiento era generalmente bueno, pero había recibido algunos comentarios sobre su uso de la gestión de recursos de la tripulación en un par de ocasiones, así como algunas observaciones sobre cómo había manejado un ejercicio de parada en 2015. Pero el problema era que en este día en particular no se sentía bien en absoluto. Durante el prevuelo le dijo a su primer oficial que tenía gripe y también se le pudo escuchar tosiendo varias veces en el grabador de voz de la cabina. Su primer oficial era un indonesio de 41 años con 5,174 horas de experiencia total, de las cuales 4,286 las había volado en el Boeing. Su historial de entrenamiento era mucho más variado y en realidad había fallado al menos una prueba al principio de su carrera. Eso luego fue seguido por varias pruebas con un rendimiento muy marginal, principalmente en habilidades de manejo, gestión de carga de trabajo y conocimiento de listas de verificación. De hecho, el registro muestra que había estado luchando en casi todas las pruebas que había hecho hasta este vuelo. No obstante, la preparación de la cabina prosiguió con normalidad, realizando todas las instrucciones y completando las listas de verificación. Se les autorizó a seguir la salida a Basa 1C, que los llevaría directamente por delante de la salida hasta alcanzar los 3,000 pies, donde girarían a la izquierda a través de los puntos Arnab, Bunga, Ratih y Laras sobre el mar de Java. Después, se calculó el rendimiento con el ajuste de inclinación en 6,6 unidades para el despegue, un valor normal para la distribución de peso que tenían, siendo importante recordar este ajuste. Finalmente, la aeronave solicitó empuje e inicio, y a las 6:15 hora local, los pilotos completaron la lista de verificación antes del carreteo, establecieron flaps 5 y luego pidieron al controlador de tierra de Yakarta el carreteo.
Después, se les instruyó rodar hacia el punto de espera de la pista 25 izquierda y cambiar a la frecuencia de la torre de Yakarta. Todos los procedimientos y listas de verificación se completaron según los estándares operativos sin indicios de fallas en ese punto, advertencias o señales indicadas en la cabina, pero eso pronto cambiaría. Cuando el primer oficial llamó, la torre instruyó al vuelo a alinearse y esperar la pista 25 izquierda. El primer oficial leyó esto y luego instruyó a la tripulación de cabina a tomar sus asientos para el despegue y empezó la lista de verificación previa al despegue. Todo estaba ahora listo para ir. Así que a las 6:21, el controlador de la torre autorizó el despegue del vuelo 610 de Lion Air. El capitán movió el nivel de empuje hacia adelante al 40% N1 y el primer oficial anunció estabilizado. Luego se presionó toga, lo que movió los niveles de empuje a la posición de despegue y el avión aceleró por la pista. Unos segundos después, el primer oficial anunció 80 nudos, a lo que el capitán respondió verificado. Pero ya aquí una pequeña discrepancia en la velocidad de 79 nudos en la pantalla del capitán y 81 en la del primer oficial había comenzado a aparecer. Eso habría sido demasiado pequeño para que alguien lo notara. Pero dado que las veletas de ángulo de ataque ahora también tenían suficiente aire fluyendo a su alrededor para comenzar a trabajar, ya estaban indicando valores muy diferentes, con los del capitán mostrando un ángulo de ataque 21 grados más alto que los del primer oficial. Ahora, como dije antes, no había forma de que los pilotos lo vieran, pero había una cosa que podría haberles dado una pista. Los directores de vuelo son las líneas verticales y horizontales magenta en las pantallas primarias del piloto. Se esperaba que mostraran un descenso de 10 grados hasta que el avión alcanzara 60 nudos, para luego cambiar a un ascenso de 15 grados. En este caso, solo los primeros oficiales ascendían. El capitán solo se movió a un descenso de 1 grado en cambio, mostrando una clara división. Pero en este punto, el capitán se habría enfocado afuera y el primer oficial en sus propias pantallas, por lo que es probable que nadie hubiera notado esto, ni entendería lo que significaba si lo hubieran hecho. Unos segundos después, la aeronave anunció su automático B1, seguido por el girar del primer oficial. El capitán comenzó a tirar hacia atrás su columna de control y tan pronto como el tren de aterrizaje delantero dejó el suelo, las barras de baja velocidad se cerraron en la pantalla de velocidad del capitán. Esto significaba que tan pronto como el avión despegó, el agitador de palanca izquierdo se activó de inmediato, tal como lo había hecho en el vuelo previo. Y eso también se combinó con una activación momentánea de la advertencia de configuración de despegue que el primer oficial anunció. Recuerda que probablemente esta tripulación desconocía los problemas previos, por lo que estas repentinas advertencias orales y táctiles los habrían tomado por sorpresa. El capitán siguió rotando, pero segundos después preguntó qué pasaba. El primer oficial respondió: freno automático desarmar, señalando que la velocidad del aire no coincidía. También anunció una tasa positiva, lo que hizo que el capitán pidiera replegar el tren de aterrizaje. Y una vez que se hizo eso, el primer oficial preguntó inmediatamente al capitán si quería regresar, pero el capitán no respondió. Para aclarar, la veleta del ángulo de ataque izquierdo había comenzado nuevamente a indicar un ángulo de ataque muy alto de 21 grados a la unidad de referencia inercial de datos aéreos izquierda. El ángulo de ataque, como mencioné antes, es una medida del ángulo entre la línea de cuerda media del ala y el aire que se aproxima, y si es demasiado alto significa que el avión está a punto de entrar en pérdida. Debido a la información errónea proporcionada por la veleta defectuosa, la unidad de referencia inercial de datos aéreos y la computadora del amortiguador de guiñada de gestión de pérdida activaron de inmediato el agitador de palanca del capitán. Esa indicación fue entonces también enviada para hacer correcciones a la velocidad y altitud en el lado del capitán, lo que llevó a las advertencias de desacuerdo de indicador de velocidad aerodinámica y pronto también de desacuerdo de altitud. Por último, pero no menos importante, esto también significaba que el sistema de aumento de características de maniobra estaba listo para comenzar a ajustar hacia adelante tan pronto como se cumplieran las condiciones programadas para su activación. Pero estos dos pilotos no habrían tenido idea de esto. Para ellos esto era solo un caos repentino de diversas advertencias y estímulos táctiles y auditivos. Y en situaciones como esta, es súper importante recurrir primero a la regla de oro de la aviación.
Aviar, navegar, comunicar, que significa que el capitán debe seguir lanzando a un valor conocido, verificando su confianza y luego simplemente concentrándose en volar. Y en segundo lugar, para que la formación en gestión de fallos entre en acción, que normalmente dice que no hay acciones por debajo de 400 pies, excepto para cancelar cualquier advertencia y elevar el tren de aterrizaje con una tasa positiva de ascenso. Arriba de 400 pies, siempre que el avión esté bajo control, el piloto que vuela debe pedir al piloto que monitorea que ayude a identificar el fallo para que se puedan realizar los elementos de memoria correctos. Pero en este caso ya estamos viendo una desviación de estas normas con el capitán pidiendo identificación inmediatamente después de la rotación y el primer oficial preguntando si deberían regresar antes de que esa decisión pudiera ser tomada posiblemente. Esto contrasta enormemente con cómo la tripulación previa lidió con este mismo problema y pronto iba a empeorar mucho más. Unos 30 segundos después del despegue, el controlador de la torre pidió a la aeronave que cambiaran a la frecuencia del director de Yakarta. El primer oficial repitió esto sin más palabras. Sobre los problemas que tenían, poco después, también señaló un desacuerdo de altitud, lo cual el capitán reconoció y se podía escuchar claramente que el tono de voz del capitán indicaba un estrés bastante alto aquí. Lo entiendo perfectamente. El primer oficial ahora también llamó a una nueva frecuencia donde el controlador los saludó y les dijo que tenían contacto de radar. Les indicó que siguieran ascendiendo al nivel de vuelo 270. El primer oficial repitió esto y preguntó al controlador si podía decirles qué altitudes estaban indicando en su pantalla. El controlador respondió 900 pies, que era un valor intermedio entre lo que mostraban las altitudes del capitán y del primer oficial. Pero lo importante que hay que entender aquí es que los valores mostrados al controlador provienen directamente del transpondedor del propio avión. Así que si el primer oficial estaba tratando de averiguar qué altímetro estaba funcionando aquí, solo obtendría el valor correspondiente a cualquier altímetro que estuviera enviando sus valores a través del controlador. En este caso, probablemente el del capitán. Es un error muy común entre los pilotos pensar que los controladores están utilizando algún tipo de radar crudo para obtener valores precisos cuando en realidad no lo están. La aeronave siguió ascendiendo y tras la llamada del primer oficial con el controlador, el capitán le solicitó comenzar a completar los elementos de memoria de velocidad del aire no confiable. Esto era lo correcto y los elementos de memoria, que son puntos críticos en el tiempo de la lista de verificación que deben memorizarse, son algo que todo piloto debe saber de memoria. Pero el primer oficial simplemente no respondió a la solicitud del capitán aquí y el capitán no lo siguió. Recuerda que este primer oficial había tenido problemas con la lectura y el conocimiento de la lista de verificación antes, por lo que es totalmente posible que simplemente no conociera estos elementos de memoria. En cambio, 7 segundos después, le preguntó al capitán a qué altitud le gustaría y sugirió que deberían comenzar a volar a favor del viento para el regreso. Nuevamente, esto es una señal del sesgo del primer oficial para simplemente regresar y aterrizar en lugar de primero lidiar con el problema y, por lo tanto, la solicitud también fue rechazada por el capitán, quien simplemente le dijo que pidiera al controlador una espera en su lugar. El primer oficial cumplió y como respuesta a eso, el controlador preguntó cuál era el problema. Ahora, este habría sido el momento perfecto para declarar una emergencia, Mayday, o al menos una urgencia, pam pam, pero el primer oficial no lo hizo. En cambio, simplemente respondió problemas de control de vuelo y eso resultaría ser un gran error. Verás, los controladores en Yakarta no habían recibido instrucciones de dar ningún tipo de prioridad a las aeronaves que simplemente estaban reportando problemas. Así que este controlador simplemente continuó tratando a la aeronave como cualquier otro tráfico en su área, lo que significaría una carga de trabajo mucho mayor para la tripulación, como verás pronto. En cualquier caso, el primer oficial ahora pregunta al capitán si quería comenzar a retraer los flaps, a lo que el capitán estuvo de acuerdo en que sería una buena idea, pero luego no siguió eso pidiendo la retracción real, por lo que el primer oficial tuvo que seguir insistiendo en eso, lo cual es otra indicación de que el capitán estaba bajo una carga de trabajo bastante severa aquí. Mientras tanto, el primer oficial advirtió una alerta de presión diferencial de campo que apareció junto con la advertencia de precaución principal. Esto fue igual al vuelo previo y también se relacionó con la veleta de ángulo de ataque defectuosa en el exterior. Es probable que el capitán ahora quisiera intentar obtener algo de tiempo para concentrarse en descifrar la falla, porque a las 06:22 y 14 segundos pidió al primer oficial que se hiciera cargo de los controles, pero el primer oficial simplemente respondió en espera, por lo que la transferencia nunca tuvo lugar, y nuevamente el capitán no repitió las solicitudes.
El controlador ahora se había dado cuenta de que parecía que el vuelo había comenzado a descender, por lo que los llamó y les informó sobre esto, y también preguntó qué altitud querían. El primer oficial sugirió 6.000 pies, pero el capitán, ahora esforzándose para salir del pequeño descenso, le indicó que solicitara 5.000 pies, lo cual hizo. Esto fue seguido por el primer oficial solicitando la retracción de los flaps. Ahora estaban en flaps 1, así que cuando el capitán le pidió que subiera los flaps, la última condición para la activación del sistema de aumento de características de maniobra estaba a solo segundos de distancia. El controlador aprobó que el vuelo mantuviera los 5.000 pies y les indicó girar a la izquierda con rumbo a 0,50 grados. Cuando el capitán comenzó a hacer eso, momentáneamente sobregiró a un poco más de 35 grados, causando un ángulo de inclinación. Y casi inmediatamente, tan pronto como esa advertencia comenzó a activarse, los flaps se replegaron completamente y el ajuste comenzó a moverse hacia adelante en la dirección de nariz hacia abajo durante 10 segundos, llevando la configuración del ajuste de 6.1 a 3.8 unidades. Ahora, el informe final no especificó si esto era el sistema de aumento de características de maniobra o el sistema de ajuste de velocidad normal. Quien hizo esto se supone que el sistema de ajuste de velocidad también debe ajustar hacia adelante en una situación de alto ángulo de ataque para ayudar a los pilotos a empujar la nariz hacia adelante. Pero en este caso, lo único que hizo fue dificultar significativamente al capitán mantener su actitud de ascenso. El capitán pidió al primer oficial que seleccionara flaps 1 nuevamente, posiblemente para tener más control antes de retraer los flaps. El primer oficial obedeció, lo que eliminó las condiciones para activar el sistema de aumento de características de maniobra. El capitán también ajustó el ajuste del estabilizador a 4.7 grados hacia arriba para eliminar la fuerza que ahora estaba sintiendo, pero todo este segmento ya había llevado a un corto y rápido descenso. Ese descenso, junto con la extensión de los flaps, en realidad detuvo el agitador de palanca, ya que redujo el ángulo de ataque indicado a la izquierda a 18 grados. Pero eso no duraría mucho. La tasa de descenso llegó a 3.200 pies por minuto antes de que el capitán recuperara el control del picado, ajustando la nariz hacia arriba mientras reiniciaba el ascenso. Las barras en la pantalla de velocidad del capitán marcaban 285 nudos. Un valor increíblemente alto para su actitud y configuración actuales. Y dado que el avión ahora comenzó a ascender nuevamente, reduciendo ligeramente la velocidad, pronto recibieron un mensaje oral: velocidad de aire baja, velocidad de aire baja. El capitán gritó: elemento de memoria, elemento de memoria. Pero el primer oficial aún no entendía qué lista de verificación debía seguir. Así que simplemente respondió: diferencial de campo ya hecho, fuera el freno, interruptores de arranque del motor apagados. ¿Cuáles son los elementos de memoria aquí? Pero a eso el capitán simplemente respondió: verificado. Y cuando el primer oficial continuó con el control de vuelo, él simplemente dijo: sí. Si crees que la comunicación no estaba siendo efectiva aquí, estarías totalmente en lo cierto. Claramente, el estrés afectaba al capitán y el primer oficial estaba confundido sobre qué lista de verificación priorizar, recibiendo poca ayuda del capitán. De todos modos, el primer oficial seguía pasando furiosamente las páginas del manual de referencia rápida y también le preguntó al controlador qué velocidad veía y qué indicaba el radar. El controlador respondió que la velocidad en tierra se indicaba como 322 nudos, lo que habría estado bastante cerca de la velocidad a la que realmente estaban volando. Si hubieran actuado como la tripulación anterior desde el principio y si hubieran comprobado sus instrumentos, habrían visto que las velocidades del primer oficial y las de reserva habrían estado muy cerca una de la otra, y con esa información podrían haber, por lo tanto, transferido los controles y quizás haber logrado que las cosas se ralentizaran un poco. Pero por ahora eso no se hizo, y el capitán simplemente mantuvo los controles. La tripulación también seleccionó flaps 5 y el capitán continuó ajustando más el morro hacia arriba mientras también volvía a subir hacia los 5.000 pies, y mientras lo hacía, las barras de sobrevelocidad y subvelocidad se fusionaron en su pantalla de velocidad, y el agitador de palanca se reactivó. El primer oficial pasó los siguientes segundos continuando revisando varias listas de verificación, mencionando títulos aleatorios, hasta que el capitán finalmente dijo: no, velocidad del aire no confiable. Velocidad del aire no confiable. El primer oficial reconoció esto y mientras eso sucedía, el ajuste de velocidad normal estaba constantemente moviendo el ajuste ligeramente seguido por el capitán introduciendo un ajuste opuesto. También hubo varias alertas de altitud.
alrededor del mismo tiempo que la aeronave aún se desviaba de sus 5.000 pies despejados. Pero en ese momento, a las 6, 24 y 27 segundos, la aeronave casi mantenía los 5.000 pies. Pero aunque ahora parecía que las cosas estaban a punto de estabilizarse, lo contrario estaba a punto de suceder mientras el primer oficial continuaba buscando la lista de verificación no normal de velocidad del aire no confiable, que por cierto es una de nuestras listas de verificación más importantes y por lo tanto está escrita en letras negritas en el frente del QRH. El registrador de datos de vuelo comenzó a indicar que los flaps estaban siendo retraídos de nuevo. Ahora esto no fue anunciado por la tripulación. Y dado lo profundamente concentrado que estaba el primer oficial en su búsqueda de la lista de verificación, supondría que era el capitán quien los estaba replegando, tal vez para probar cómo reaccionaría la aeronave. La velocidad máxima para los flaps 1 y 5 es de 250 nudos, así que tal vez se había dado cuenta de que probablemente estaban volando mucho más rápido que eso y quería ver si podía deshacerse de algunas de las advertencias al retraerlos. El controlador intervino e instruyó al vuelo girar a la izquierda hacia 350 grados mientras mantenía 1524 metros. El primer oficial repitió esto, a pesar de que normalmente en la lectura de listas de verificación, el piloto que vuela debería tomar la radio, no el que monitorea. En segundo plano, ahora se ordenó que los flaps estuvieran completamente arriba y mientras viajaban, el primer oficial informó al capitán que no hay una lista de verificación de velocidad del aire no confiable, lo que supongo que frustró bastante al capitán. Pero 5 segundos después, el primer oficial pareció haber encontrado finalmente las listas de verificación y comenzó a leerlas. Y mientras lo hacía, los flaps finalmente alcanzaron su posición completamente retraída y el sistema de aumento de características de maniobra se activó ajustando hacia adelante durante 2 segundos hasta que el capitán lo interrumpió con un comando manual de ajuste hacia arriba. ¿Recuerdas lo que pasó al presionar el interruptor de ajuste eléctrico manual? Sí, esto simplemente reinició el sistema de aumento de características de maniobra, que esperó 5 segundos y luego comenzó a ajustar hacia abajo nuevamente. Esto sucedió 4 veces en el próximo minuto, cada vez interrumpido por el capitán ajustándolo de nuevo a valores normales. Ahora, podrías preguntarte por qué esto no lo impulsó a comenzar a ejecutar los elementos de memoria para un estabilizador descontrolado como lo había hecho el otro capitán. Y para entender eso, tienes que entender que un estabilizador descontrolado se practicaba en los simuladores como un movimiento continuo del estabilizador, normalmente solo detenido por los pilotos ejecutando los elementos de memoria correctos. Este movimiento con el que ahora luchaba el capitán no era continuo. En cambio, se comportaba igual que el sistema de ajuste de velocidad, pero más rápidamente. Recuerda que el piloto del día anterior había escrito eso en su informe sobre el incidente, lo que probablemente también fue la razón por la que no informó sobre el estabilizador de la pista. Él había creído que lo que estaba experimentando era solo un efecto del sistema de ajuste de velocidad que estaba confundido, no un estabilizador descontrolado real y ciertamente no este sistema, el sistema de aumento de características de maniobra completamente desconocido, por lo que es probable que este capitán estuviera pensando algo similar y también podía controlarlo sin ninguna dificultad mayor, simplemente deteniendo el movimiento con su interruptor de ajuste y luego volviendo a ajustar hacia arriba. Puedo entender por qué la lista de verificación del estabilizador descontrolado no se le vino a la mente automáticamente, especialmente con el nivel de estrés que ahora sentía. El primer oficial continuó leyendo la lista de verificación de velocidad del aire no confiable con el capitán, confirmando cada paso cuando se realizaba, pero continuamente eran interrumpidos por el controlador que les pedía que cambiaran constantemente sus rumbos. El registro indica que la tripulación no seguía las instrucciones de rumbo. La proximidad fue probablemente la razón por la que el controlador seguía volviendo a ellos repetidamente. Una llamada de pam pam o mayday mayday habría eliminado todas estas distracciones. Al mismo tiempo, en segundo plano, el sistema de aumento de características de maniobra seguía activándose y el capitán seguía deteniéndolo y ajustándolo hacia arriba una y otra vez. Finalmente, el primer oficial revisó las cifras de rendimiento en vuelo necesarias para volar con una velocidad del aire poco confiable. Luego llamó al sobrecargo para que viniera a la cabina, pero el capitán le pidió que buscara al ingeniero sentado en la parte trasera. Luego, el ingeniero entró a la cabina y el capitán dijo: «Mira lo que pasó», probablemente señalando todas las advertencias que tenía en sus pantallas, así como el constante agitador de palanca. Pero el ingeniero, que ni siquiera estaba calificado en el MAX, no tenía mucho valor que agregar.
Simultáneamente, el controlador continuaba proporcionando nuevas instrucciones a la tripulación, mientras el capitán, enfocado principalmente en evitar que el avión descendiera, no seguía estas indicaciones con exactitud y el primer oficial no indicaba sus desviaciones. Pronto, el controlador notó que el avión descendía ligeramente de nuevo, les informó sobre esto y les pidió cambiar a la frecuencia de llegada. Cuando el primer oficial informó al nuevo controlador sobre los problemas de control de vuelo, se les indicó que podían esperar una aproximación a la pista 25 izquierda y que debían girar hacia una dirección de 0,70 grados. Y ahora, el capitán tomó una decisión que tendría consecuencias muy graves, porque a las 06:30 con 48 segundos entregó los controles al primer oficial, pero lo hizo sin informarle sobre los problemas que había tenido con el ajuste. Quizás pensó que esto sería obvio, o tal vez pensó que su colega lo había notado durante los muchos ciclos de ajuste con los que ya había luchado con la aeronave. Pero sí sé que este primer oficial tenía un historial de entrenamiento detrás de él donde varios de sus instructores habían destacado debilidades en sus habilidades de manejo. Aún así, el primer oficial contestó: «Yo tengo los controles». Cuando tomó el control, inmediatamente comenzó ajustando hacia arriba por 3 segundos, una buena señal. Durante el tiempo que el capitán había estado volando, había mantenido el ajuste entre 4.8 y 6 unidades, incluso con el sistema de aumento de características de maniobra activado, pero solo segundos después de que el primer oficial se hizo cargo. El sistema de aumento de características de maniobra se activó de nuevo y ahora llevó el ajuste hacia adelante a 3.4 unidades. Sin que el primer oficial lo detuviera como lo había hecho el capitán cuando esto sucedió, el primer oficial exclamó: «¡Oh, ese es muy!». Estaba tirando hacia atrás con fuerza para mantener el nivel de las alas. Mientras tanto, el capitán tomó control de la radio y preguntó al controlador rival si podían ir directamente a Esala debido a condiciones climáticas en el área, lo cual el controlador también comprobó. El primer oficial comenzó a ajustar hacia atrás por un segundo, lo que reinició el sistema de aumento de características de maniobra para otra activación. El capitán aún conversaba con el control de tráfico aéreo, explicando sus problemas y su incapacidad para mantener una altitud exacta. Usó el indicativo incorrecto, aquí el vuelo 650 de Lion Air, pero eso realmente no significa nada. A las 6:31:15, el sistema de aumento de características de maniobra se activó de nuevo, durante unos 3 segundos antes de que el primer oficial lo interrumpiera, ajustando hacia arriba. Pero solo por un segundo. Esto significó que la configuración de ajuste ahora estaba en 2.9 unidades y con eso el primer oficial tuvo que retroceder con una fuerza de alrededor de 65 libras o 30 kilos. Para evitar que el avión se zambullera, comenzó a ajustar hacia arriba de nuevo, pero solo por otros 3 segundos. Nunca suficiente para eliminar completamente las fuerzas que estaba sintiendo, y cada vez que ajustaba, el sistema de aumento de características de maniobra simplemente se reiniciaba de nuevo. El capitán siguió hablando con el controlador, solicitando un bloque de altitud de 3.000 pies arriba y abajo de su nivel autorizado. El controlador preguntó sobre la altitud y el capitán respondió: 5 interrumpido por una llamada de pánico del primer oficial, diciendo que el avión estaba volando hacia abajo, pero el capitán simplemente respondió: «Está bien». Claramente no había entendido la gravedad de lo que estaba sucediendo, porque el sistema de aumento de características de maniobra se había activado de nuevo, llevando el ajuste hasta 1.3 unidades. Esto significaba que el primer oficial ahora estaba tirando 82 libras o 37 kilos, y el ángulo de inclinación había caído a 2 grados por debajo del horizonte, creando una tasa de descenso de alrededor de 2.000 pies por minuto. Pero esto aún no había terminado. Mientras continuaba tirando, el primer oficial también comenzó a ajustar hacia arriba, pero solo por 2 segundos, lo que significaba que el ajuste subió ligeramente antes de que el sistema de aumento de características de maniobra se activara de nuevo, llevando el ajuste a 0.3 grados. El primer oficial ahora estaba tirando con 93 libras o 42 kilos, mientras decía: «Vuela hacia arriba», pero el avión aún se inclinaba hacia adelante en un descenso de más de 10.000 pies por minuto, a una altitud de solo 3.200 pies. El primer oficial ajustó frenéticamente hacia atrás una última vez, pero ya sabes lo que eso significa. Cuando el sistema mejorado de advertencia de proximidad al suelo emitió alertas: terreno, tasa de sincronización. El sistema de aumento de características de maniobra se activó por última vez, con la alarma de exceso de velocidad sonando de fondo. Sube, arriba.
A las 06:31 y 55 segundos, justo menos de 12 minutos después del despegue, el vuelo 610 de Lion Air se estrelló directamente en el mar de Java, matando instantáneamente a las 189 personas a bordo y destrozando el avión en pedazos. Durante los minutos siguientes, los controladores intentaron ponerse en contacto con el avión, pero obviamente sin éxito. Finalmente, se activó la alarma de accidente junto con un gran esfuerzo de búsqueda y rescate que pronto encontró partes del naufragio flotando en la superficie del mar cerca de donde se había perdido la última traza de radar. Este accidente envió inmediatamente ondas de choque en todo el mundo. ¿Cómo podría un avión completamente nuevo como este simplemente caer del cielo aparentemente sin ninguna razón? Finalmente se hallaron el registrador de datos de vuelo y el de voz de cabina, comenzando así la investigación que pronto entregó los detalles explicados en este video. Boeing, desde el principio, dirigió la mayor parte de la culpa hacia los pilotos y la aerolínea, y como acaban de ver, no sin razón. Pero una sensación de inquietud comenzó a extenderse entre los pilotos. Pronto se hizo público que existía este sistema de aumento de características de maniobra, algo que casi ningún piloto que realmente operaba la aeronave sabía, y este sistema parecía misteriosamente poderoso para algo que solo se suponía que estaba mejorando las características de maniobra. Y muchos pilotos también comenzaron a preguntarse cómo se pudo permitir que algo así dependiera de un solo sensor. Un solo sensor ángulo de ataque defectuoso activó un poderoso sistema anti-stall llamado Sistema de Aumento de Características de Maniobra que forzó la nariz del avión hacia abajo. El informe final, que tardaría unos años en completarse, presentó 89 hallazgos diferentes y 9 factores contribuyentes, incluyendo serios problemas con la supervisión de la certificación del desarrollo del 737 MAX, problemas con el mantenimiento en Lion Air, así como deficiencias en los procedimientos de gestión de recursos de la tripulación y el manejo por parte de la tripulación operativa. Se emitieron muchas recomendaciones de seguridad para básicamente todos los involucrados, incluyendo Lion Air, Boeing y la Administración Federal de Aviación, así como los controladores de tráfico aéreo en Indonesia, a quienes se les dijo que trataran los informes de problemas de control de vuelo con más seriedad. Boeing fue rápido en emitir un boletín del manual de operaciones de la tripulación de vuelo describiendo el problema y cómo se suponía que debía ser rectificado. Destacaron que los procedimientos existentes utilizando el ajuste normal y la lista de verificación no normal del estabilizador descontrolado eran suficientes para lidiar con el problema, y con eso creo que la mayoría de los pilotos e insiders de la industria estaban inicialmente bastante contentos. Esto se veía como un problema técnico mal manejado causado por la instalación de partes defectuosas, y las formas sugeridas de lidiar con ello parecían sencillas. Pero eso fue antes de que ocurriera otro accidente solo unos meses después. Un accidente que cambiaría completamente la forma en que las personas veían este accidente, así como el Boeing 737 MAX para siempre. Y te contaré esa historia en mi próximo video, que si eres miembro de mi equipo de Patreon podrás ver antes que todos los demás. Esperemos que ya hoy, si mi excelente equipo ha podido completarlo. Ahora, mira este video si quieres aún más información sobre cómo se creó el MAX, y muchas gracias por verlo. Ten un día absolutamente fantástico donde quiera que estés y nos vemos la próxima vez. Adiós.